La lluvia caía sin piedad sobre las calles de Sevilla, empapando a los pocos transeúntes que se apresuraban a buscar refugio. Mateo, de 14 años, caminaba solo, abrazando un pequeño paquete envuelto en papel desgastado. Su madre había muerto hace meses y su padre trabajaba de sol a sol, dejando a Mateo sintiéndose invisible, perdido en un mundo que parecía demasiado grande y frío. No puedo, murmuró para sí mismo, mientras sus botas se hundían en los charcos, no puedo enfrentarme a esto solo. Pero esa mañana tenía una misión. Su abuela le había confiado algo sagrado, una antigua medalla de la Virgen del Rocío, que supuestamente había salvado a generaciones de su familia en momentos de desesperación. Hoy Mateo debía llevarla a la iglesia, porque su abuela estaba demasiado débil para caminar. Al llegar a la plaza principal, vio a un grupo de niños jugando, riendo bajo la lluvia, ajenos a su pena. Mateo los miró con envidia, deseando tener la inocencia y despreocupación que ellos mostraban. De pronto un grito desgarrador cortó el murmullo de la lluvia. ¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme. Mateo giró y vio a una mujer caída junto a la fuente, temblando mientras su hija pequeña estaba atrapada en el agua. Sin pensarlo corrió hacia ellas, resbalando y sintiendo como el frío calaba hasta los huesos. «Sujétenla, rápido», gritó Mateo mientras extendía las manos. «No puedo dejarla ir». Con esfuerzo logró sacar a la niña del agua, mientras la madre lo abrazaba, llorando y temblando. Mateo se quedó jadeando, empapado, pero no podía apartar la mirada de la pequeña. Sus ojos reflejaban miedo, pero también algo que Mateo entendió al instante: esperanza. «Gracias, gracias», susurró la madre, mientras sus lágrimas caían sobre él. «No sé cómo agradecerte». Mateo solo apretó la medalla que colgaba de su cuello, sintiendo un calor que parecía surgir desde dentro. Una voz suave, como un susurro que no provenía de ningún lugar visible, pareció atravesar la lluvia. «Hijo mío, no temas. Hoy tu corazón ha sido mi instrumento». Mateo se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. No podía comprenderlo, pero en ese momento supo que algo divino había intervenido. Su valentía había salvado una vida, pero más que eso, había encendido en su interior una chispa de fe que nunca se apagaría. Esa tarde, cuando volvió a casa, empapado y exhausto, la medalla brillaba bajo los últimos rayos del sol que se filtraban entre las nubes. Mateo comprendió que aunque su madre ya no estaba, Dios seguía guiando sus pasos, y que a veces los milagros no son espectaculares, sino pequeños actos de amor y coraje que cambian la vida de alguien para siempre. Pero Mateo no sabía que lo que había hecho era solo el principio, y que la Virgen tenía preparado un acto aún más grande, que pondría a prueba su fe y su corazón de maneras que jamás habría imaginado. Los días siguientes a aquel milagro parecían tranquilos, pero en el corazón de Mateo crecía una inquietud que no podía ignorar. Su abuela, debilitada por la enfermedad, le había pedido algo más: llevar la medalla directamente al altar de la Virgen del Rocío durante la procesión de la Semana Santa. «Mateo», susurró la anciana con voz débil. «Solo confía en ella. Te guiará, incluso cuando no veas el camino». Mateo asintió, pero el miedo lo consumía. No se trataba solo de la lluvia o del cansancio, esta vez sentía que su fe sería puesta a prueba de una manera que nunca antes había imaginado. El día de la procesión, la plaza estaba repleta. Miles de personas caminaban juntas, cantando y sosteniendo velas que iluminaban los rostros de esperanza y devoción. Mateo avanzaba con la medalla en la mano, temblando de nervios y emoción. De repente escuchó un grito angustiado. Una niña, no mayor que él, había desaparecido entre la multitud. Su madre corría desesperada, llamándola sin éxito. Mateo sintió el pánico apoderarse de él. «Dios, ayúdame», murmuró mientras avanzaba entre la gente buscando frenéticamente. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Una luz cálida y suave descendió entre los asistentes, iluminando un pequeño pasillo que se formaba entre las personas. Mateo, guiado por esa luz, corrió sin dudar. Allí, entre las sombras, estaba la niña, aterrorizada y atrapada contra una columna de la iglesia. «Allí estás», exclamó Mateo, extendiendo las manos. «No tengas miedo». Con cuidado, logró tomar a la niña y levantarla. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar.
La madre corrió hacia él, abrazando a ambos con lágrimas que brillaban bajo la luz de las velas. Gracias, gracias. Gritaba, temblando. No sé cómo explicarlo. Mateo cerró los ojos y sostuvo la medalla contra su pecho. Entonces sintió otra vez esa presencia, cálida y poderosa. Has tenido fe y valentía, hijo mío. No estás solo. Yo camino contigo. Un temblor de paz recorrió su cuerpo. Mateo comprendió que aquel milagro no era solo por la niña, era un llamado a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros, a creer en la fuerza de la fe y del corazón humano. Mientras la procesión continuaba, Mateo miró alrededor y vio rostros con historias similares de lucha y esperanza. La plaza parecía vibrar con un poder que iba más allá de lo humano. Y en ese instante supo que estaba viviendo algo que cambiaría su vida para siempre. La intervención divina no era solo un acto aislado, sino un mensaje que podía transformar todo a su alrededor. Pero su prueba aún no había terminado. Un desafío aún más grande esperaba a Mateo, algo que pondría a prueba no solo su fe, sino su capacidad de sacrificio y amor. Solo Dios sabía si estaba listo para ello. La noche había caído sobre Sevilla, pero la plaza seguía iluminada por miles de velas que parpadeaban como estrellas. Mateo caminaba lentamente, llevando la medalla de la Virgen del Rocío cerca de su corazón. Su abuela estaba demasiado débil para seguirlo, pero él sentía que cada paso que daba llevaba consigo toda la esperanza de su familia. De repente escuchó un susurro que no provenía de la multitud. Mateo, confía, todo está en mis manos. Era la misma voz cálida que lo había acompañado antes, pero esta vez más intensa, más cercana. Mateo cerró los ojos y dejó que su corazón hablara, cada miedo, cada tristeza, cada instante de soledad se convirtió en oración. Virgen del Rocío, murmuró entre lágrimas. Ayúdame a proteger a mi abuela, ayúdame a proteger a todos los que amo. Su voz se quebró, pero su fe lo sostuvo. Haz que todo esté bien. En ese instante algo increíble sucedió. Una luz dorada descendió desde lo alto de la iglesia, envolviendo a Mateo y a su abuela que lo miraba desde la ventana de su casa cercana. La brisa se detuvo, los murmullos de la multitud se apagaron, y una paz profunda llenó la plaza. Mateo sintió un calor inmenso en su pecho y cuando abrió los ojos, vio algo que lo dejó sin aliento. Su abuela, antes débil y frágil, estaba de pie frente a él, sonriendo con una fuerza que parecía sobrenatural. Mateo, hijo mío, dijo con voz clara y firme. Nunca perdí la fe, y tú me la devolviste. En ese momento Mateo comprendió lo que significaba la verdadera fe. No era solo creer en milagros, sino vivirlos a través del amor, del sacrificio y de la confianza absoluta en Dios. La Virgen había respondido a su oración, no solo sanando a su abuela, sino tocando los corazones de todos los presentes. A su alrededor, la gente comenzó a llorar y abrazarse, sintiendo la fuerza de algo divino. Padres abrazaban a sus hijos, hermanos a hermanos, desconocidos se tomaban de la mano como si compartieran un mismo latido. La plaza se convirtió en un refugio de amor, esperanza y fe. Mateo levantó la medalla hacia el cielo y susurró. Gracias, gracias, Virgen, gracias, Dios. Y entonces, entre la luz que aún brillaba sobre la plaza, la voz volvió a él, clara y serena. Tu corazón ha sido valiente, hijo mío. Has amado con fe y coraje. Este milagro es para ti y para todos los que creen en el poder del amor. La multitud gritó de alegría y asombro, pero Mateo solo podía mirar a su abuela y sentir una gratitud que no cabía en palabras. En ese instante comprendió que la verdadera grandeza no estaba en los milagros que otros podían ver, sino en la fe que nace del corazón y el amor que se comparte sin miedo. Esa noche Sevilla nunca había brillado tanto. La lluvia había cesado, las velas iluminaban cada rostro, y Mateo sabía que había sido testigo de algo eterno, un milagro que no se podía comprar ni explicar, solo sentir, con los ojos del corazón y la fuerza infinita de la fe. Y así, bajo la luz de la Virgen del Rocío con la mano de Dios guiando cada paso, Mateo comprendió la verdad más grande de todas, el amor, la fe y la esperanza son milagros que viven en quienes se atreven a creer.